La escóbula de la brújula. Y precisamente, Carmen, está ahí el mito, el famoso mito de que la inteligencia artificial va a superar a la humana. Y a partir de ahí, bueno, pues con todo lo que ello implica. Estamos hablando en el aspecto de la creatividad, pero también de la inteligencia, incluso está el problema de la conciencia. ¿Y qué pasaría si todo eso se produce? ¿Qué pasaría con nuestra sociedad, no? Eso es algo que se plasma en... Alguna vez lo hemos hablado y aquí en el programa, y que, bueno, pues están ahí esas 3 leyes de la robótica y esa famosa película que todos conocemos, ¿no? Yo, Robot, basada en la novela de Isaac Asimov. Bueno, yo si traigo esto a un programa de mitos, creo que dejo muy clara mi posición. Uno, de que la inteligencia artificial en un futuro próximo no va a ser, ya no voy a decir superar a la humana, sino igualar a la humana. Y 2, que entonces no nos tenemos que preocupar porque nos aniquilen los robots, ¿vale? Voy a intentar explicar el por qué digo esto desde los avances científicos que se han hecho a día de hoy en este área. Y voy a intentar traer, iba a decir yo, no los especuladores profesionales que intentan hacer futuribles muy cercanos y nos ponen unos márgenes de tiempo de dentro de 20 años que yo podría ver y sé que no voy a ver, e intentar explicar el por qué lo digo. Sí es cierto que convivimos a diario ya con cosas de inteligencia artificial. Estaba hablando de esto Marcos. Marcos trae programas de ordenador que permiten a una persona dibujar, pero sí hay algoritmos que pueden por sí mismos, entre comillas digo, porque el algoritmo ha sido programado por alguien, que es el que le ha indicado cómo tiene que evolucionar. Tenemos asistentes personales como Siri o Cortana, hay coches ya con piloto automático que conducen solos, sistemas de reconocimiento de imágenes que tienen una precisión buenísima, capacidades predictivas de todos estos algoritmos de Machine Learning o Big Data, algoritmos que toman las riendas, digamos, de decisiones financieras o empresariales. Yo creo que esto daba para un programa solo, a lo mejor lo menciono de pasada después. Todo esto nos va a plantear muchas cuestiones. Para mí, ahora mismo, a día de hoy o en un futuro próximo, no van a ser cuestiones más allá de ese desarrollo tecnológico, o sea, de que nos vayan a igualar, sino en otro campo, que va a ser el que comentabas, el de la ética o el derecho, incluso la filosofía también, si trajéramos otro tipo de aplicaciones. Para mí, la batalla, digamos, de robots y humanos no está donde decía Stephen Hawking, sino en ese terreno, digamos, de la legislación, ¿vale? Por ahí me decía algún experto en este campo de inteligencia artificial que a él no se le ocurriría hablar de agujeros negros porque no sabía, voy un poco a lo de Lord Kelvin, no entendía cómo Stephen Hawking se dedicaba a dar estas previsiones de futuro de robots asesinos. Bueno, yo voy a traer ejemplos... Hombre, ya se convierten en científicos mediáticos, ¿no? Se llama especulación con cierta base científica, pero no del estado del arte del área. O sea, tú no estás trabajando dentro del área de inteligencia artificial, ni, yendo a lo que tú decías, dentro de la neurobiología o de la neurofisiología, dentro del ámbito de neurociencia. Tú no sabes. Al final, si tú quieres crear una inteligencia artificial, lo que tienes que intentar hacer al menos es mimetizar nuestra propia inteligencia. Sabemos cómo funciona el cerebro, sabemos cómo tenemos pensamientos. A eso era a lo que yo iba. Ejemplos que todo el mundo conoce, y sería, por ejemplo, este bot de Microsoft, ¿os acordáis? Hace un año así, que se llamaba Tai, era una adolescente que la pusieron a interaccionar en Twitter con gente, la trolearon en 24 horas, empezó a emitir tweets racistas. Claro, la pobre no podía filtrar la información que le estaban dando. Nadie había programado su algoritmo para entender que eso era racista o sexista, no lo sabía. Decías tú, los bestsellers. Ahora salió hace poco, no puede dejar de salir aquí, el 6º libro de Juego de Tronos, escrito por un algoritmo creado por un impaciente fan de la saga, que más o menos se aparecía así, cada capítulo era un personaje, más o menos podría haber predicho ciertas tramas, pero bueno, porque ya están disponibles en internet y la gente ya ha predicho lo que va a pasar. No es el único. Hay una novela que la escribió un algoritmo junto con un grupo de investigadores en Japón que pasó a la segunda fase de un concurso literario. Estructuralmente, o sea, el algoritmo tiene la capacidad de eso, de la lógica verbal, la aritmética y demás. ¿Dónde falló? ¿Por qué no pasó? No era capaz de describir a los personajes bien. No tienen imaginación. Tú no le puedes programar la imaginación, no sabemos lo que es. Pero hay otros que a mí me llaman más la atención. Hay una aplicación y que la usa Associated Press que escribe artículos fiscales. Pero es una aplicación, un algoritmo de internet. Hubo uno que reprodujo, basándose en los diálogos originales de Friends,
frases de la serie que las sacaba el algoritmo por ahí. Y ya esto me ha encantado. Yo no sé si algún político, no voy a dar nombre, lo usa. Hay aplicaciones para escribir discursos con cierta lógica ideológica y con palabras clave. Y hablar 10 minutos sin decir nada, ¿no? Yo creo que hay alguno que casi mejor le daban el algoritmo. No le puedo prometer y prometo. No sé Bueno, si el si algoritmo todo está se creado en redujera a versión eso, española o no, si pero- todo se redujera a eso, el problema es que hablan durante minutos sin decir nada, ¿no? Sí, no, pero pues también hay, digamos, entre comillas, cosas más útiles de todo esto que estamos diciendo, de algoritmos o de Big Data, como los que se usan. Claro, hay una cosa que sí tiene mejor que nosotros, que es la capacidad de computación y la capacidad de cálculo. Entonces, por ejemplo, hay algoritmos que toman imágenes de rayos X, de resonancias y demás, y de ahí son capaces de discriminar, por ejemplo, de darte un diagnóstico de cáncer, normalmente es de mama, por lo que he visto, todos los ejemplos que ya hay prácticos hechos, más rápido de lo que a lo mejor haríamos nosotros. O otro algoritmo que lo que hizo fue proponer 3 nuevos marcadores tumorales que no se conocían a priori, porque los que se conocen, digamos que son intracelulares, y esto era más interacción de las células con los tejidos de alrededor. Claro, tú le das millones de datos de tumores al algoritmo, el algoritmo los puede procesar y darte esa información. O el famoso AlphaGo, el que ganó al jugador de Go, que este lo traigo aquí porque me sirve de enganche para esta parte de la inteligencia que decíamos. El robot ganó, sí. El robot usaba 3 algoritmos de inteligencia artificial. Uno era el de aprendizaje profundo, el de procesar una cantidad de datos enormes de miles de partidas jugadas y acumuladas. Después podía aprender por sí mismo, jugaba contra sí mismo y con eso aprendía la estrategia para avanzar. Y después me dieron un algoritmo que le permitía, digamos, seleccionar de manera aleatoria entre jugadas que parecieran prometedoras. Pero tiene un problema. O sea, es que ese AlphaGo no sabe a qué está jugando. Es más, solo sabe jugar al Go. Tú le pones a jugar a las damas, al ajedrez, al parchís, no da ni media, no avanza. No sabe lo que es competir, o sea, él no sabe que tiene un mano por el otro lado, no sabe lo que es un tablero, no sabe lo que es una ficha. Él se ha especializado en, de todas las jugadas que tiene programadas, ser capaz de resolverla. Eso es la limitación que tiene la inteligencia artificial a día de hoy, que es limitada, es específica y no es versátil como la humana, no es singular, que es como se dice la palabra, no van a alcanzar la singularidad, se han quedado en una cosa altamente especializada. Y para llegar a lo que sería esa inteligencia general, tendrían que aprender a hacer muchas cosas al mismo tiempo, cosas versátiles que nosotros sabemos hacer o un niño pequeño sabe hacer. Tendrían que ser capaces de gestionar percepciones, como sería el tacto. Hemos hablado ya, yo creo, a lo largo del programa de cosas así. El tacto, la visión. Ser capaces de hablar, pero no solo ser capaces de hablar emitiendo palabras, tendrían que ser capaces de tener un lenguaje gestual, porque nosotros a veces nos comunicamos, yo la primera, que muevo mucho las manos, nos comunicamos a gestos o a... eso no saben hacerlo, son 2 cosas diferentes. No solo ver, sino interpretar lo que ven. Tú le pones a un algoritmo de estos un partido de fútbol, por ejemplo, ¿sabe qué es fútbol? O sea, distingue qué tipo de juego es el que se está jugando, sabe quién ha hecho una buena jugada y quién no. Solo a base de los pases que se están dando en la tele, eso tampoco se puede hacer. ¿Qué más tendrían que hacer? Tendrían que ser capaces de aprender como aprendemos nosotros. Nosotros aprendemos porque estamos localizados en un entorno físico, ¿no? Nuestro cuerpo, y lo hablamos en algún programa, yo creo, cómo funciona el cerebro, y es por esa interacción con el entorno físico. Bueno, pues ellos deberían también ser capaces de hacer esto. Ya hay desarrollos, ya hay diferentes tipos de desarrollos que lo pueden hacer. Pero otra cosa, tendrían que tener sentido común. Y ahí ya empezamos a acercarnos más a la conciencia y a las cosas que ya son muy complicadas. Sí, para la que máquina. hemos hablado Porque alguna yo vez. puedo tener un asistente en casa, un robot, que me friegue los platos, me los saque o me los meta dentro del lavavajillas, o incluso que me sirva a la mesa. Bueno, tengo a los invitados en casa y yo estoy muy vaga, quiero estar sentada en la mesa hablando con ellos porque sois vosotros y tenemos una conversación muy profunda, le digo al robot que me traiga los vasos. Pero el robot va a distinguir entre un vaso que esté roto y uno que no, o que esté sucio o que no, o que tenga una cucaracha flotando dentro de la Coca-Cola. Me parece a mí que todavía... Bueno, hay una serie de escollos, no algunos tan importantes como puede ser la creatividad o la imaginación, evidentemente, claro, y luego muchos otros que son realmente de parámetros que hay que darle, pues como decías, ¿no? Porque está sucio o no está sucio, que si hay un animal dentro del vaso o no, tiene que identificar que son parámetros que hay que darles a priori para que pueda
puedan si tú lo entender. programas, el algoritmo, si ese algoritmo, digamos, de visión, de interpretación de lo que está mirando, tú le dices, no, es que si hay una cosa flotando extraña, que no es líquido y es sólido, Claro, pero es que mira igual a es ver un si hielo. es un cubito de hielo o es una cucaracha. Claro, todo eso ¿Cómo son distingues? parámetros que hay que darle. Pero bueno, sí. ahí está. Tú necesitas un ser humano detrás que es el que le escriba ese algoritmo y de momento eso no lo podemos saltar. De momento todavía no escribe su propio código para mejorarlo, como ha hecho el genoma, digamos. Bueno, pues... sí, querías, para sí, finalizar... porque esto me lleva a lo que decíamos del funcionamiento del cerebro y de la conciencia y a una cosa que se está haciendo dentro del campo de la neurociencia, de la neurofisiología, por ejemplo, Rafael Yuste, que todos los conocemos, el del proyecto Brain, ahora Brain Obama, o digamos, fallecido además hace un año, Marvin Minsky. Yo no sé si sabéis quién es Marvin Minsky, es el padre de las ciencias de la computación, fue el cofundador del Laboratorio de Inteligencia Artificial del MIT. Él, entre otras cosas, dentro del área esta, inventó las primeras redes neuronales, la primera simulación de redes neuronales, los cascos de realidad virtual, él tiene la patente. Él empezó a trabajar, pues eso, en ordenadores y con la idea de intentar que los ordenadores pudieran razonar como los seres humanos, y él hablaba de eso, que era la inteligencia artificial para él, era conseguir que las máquinas hicieran cosas que un humano necesitaría la inteligencia. Y él mismo dice, aparte de hablar de cómo se estancó, digamos, la inteligencia artificial durante 30 años, desde los 50, 60, que ellos la empezaron a proponer hasta los 90, estuvo estancada, porque bueno, es muy crítico, no había gente para trabajar ahí, gente formada y dinero, digamos, como siempre pasa. Pero también es muy crítico en este otro área. Tú tienes que reproducir el cerebro. ¿Cómo funciona el cerebro? No lo sabemos. Nosotros hasta ahora podemos ver las interacciones entre neuronas, pero la interacción entre neuronas simples no es suficiente para entenderlo. Y hablan de una cosa que es una propiedad de sistemas complejos, que son los sistemas emergentes. La conciencia o el pensamiento, para estos expertos, sería uno de esos sistemas. ¿Qué son los sistemas emergentes? Pues, por ejemplo, nos imaginamos la tele, una peli, pues son píxeles. Pero si tú ves un píxel solo no ves la información de la película. Un objeto cualquiera, un vaso, lo podemos ver como un vaso, como el objeto, o como átomos que lo están formando e interaccionando. Nuestras queridas amigas las hormigas, las colonias de hormigas tienen propiedades que la hormiga individual a lo mejor no tiene, pero en colonia, en conjunto sí, las células, ¿vale? Pues sería lo mismo, el cerebro está compuesto por neuronas, pero cuando vas avanzando, subes desde abajo hacia arriba, en nivel de complejidad estás generando propiedades que no tienen la base. Eso sería la conciencia y eso no lo podemos reproducir a día de hoy. Bueno.